Buenos días, amada iglesia. Buenas tardes, perdón. Amada iglesia, que el Señor te bendiga. Llegamos a un culto más del día domingo, domingo 4 de octubre del 2020. Seguimos estando en casa, seguimos haciendo nuestras reuniones desde este lugar. La pandemia ha crecido, ya no estamos en cuarentena. Y nuestro país está teniendo cifras alarmantes, como gran parte del mundo, como casi todas las partes del mundo, diría yo. En este contexto la iglesia sigue funcionando, sigue trabajando. Nuestra iglesia en particular sigue cavando pozos, el Señor nos dio promesas. En lo material, nuestra iglesia se está terminando ese hermoso templo que el Señor nos mandó a construir. Y tengo la sensación, creo que cuando volvamos, vamos a volver a una iglesia, a un templo materialmente terminado. Y el desafío no era o no es tanto en mi vida comenzar o continuar con un templo materialmente terminado. Creo que el Señor en este tiempo nos dio también el tiempo, valga la redundancia, de ir terminando, de ir perfeccionando nuestros templos, nuestras vidas. Cuando hablamos de templos, hablamos de nuestras vidas propias. Y días pasados estuvimos con el congreso de la asociación hermoso, donde cada orador expuso lo que el Señor puso en su corazón. El lema del congreso era aprobado para la edificación, basado en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, en Éfesos, Efesios 4, desde el 11 en adelante. Y verdaderamente nos nutrimos de palabra de Dios. Un tiempo tremendo, donde Dios habla y manda a perfeccionar a la iglesia. Me quedé con muchas sensaciones y voy a tratar en esta tarde de poder dilucidar aquellas sensaciones o de alguna manera explayarme y aportar también mi grano de arena a este tema, aprobados para la edificación. Permítame, quiero compartir un pasaje que el Señor puso en mi corazón. Yo a este mensaje le puse el diseño del reino. Nuestro congreso estaba aprobado para la edificación y yo a esta palabra, post-congreso, le puse el diseño del reino. Y el Señor me dio un pasaje, un versículo, donde quiero centrar lo que el Señor puso en mi corazón. Pero permítame antes saludar a todos aquellos que también son iglesia, no solamente a la iglesia del poder de su amor, sino también a aquellos que están en azul, a mi tía amada, querida hermana y tía Elsa. Que el Señor te bendiga, te levante, te prospere, que el Señor junto a tu esposo y a toda tu hermosa familia lo saque adelante en este tiempo tan difícil. También a mi hermana Rita de Mar del Plata. Rita, que el Señor te bendiga a vos y a toda tu familia. Sé que seguís domingo tras domingo, que el Señor te bendiga. Hermanos de Olavarría también, hermanos, vecinos, que esta palabra llega a aquel lugar y que pueda esta palabra ser semilla, donde pueda encontrar un corazón, una tierra, donde poder abonar y poder llegar a una vida verdaderamente a la cual Dios nos ha llamado, y de eso vamos a hablar un poco en este día. También quiero
saludar a aquellos que están más lejitos, a mi hermana Alicia que está en España, a mi hermana Sandra que está en Suiza, a aquellos que se alimentan, se nutren de esta palabra, que es parte de este lugar, de la iglesia, de mi hogar ahora en este momento, en estos tiempos. A todos, verdaderamente, que el Señor los bendiga, sí los amo a todos. Y quisiera que esta palabra caiga también como una semilla, pero una semilla de amor. Si bien puede interpretarse o entender como de exhortación, quiero que se bien entienda la palabra exhortación y entender que el Señor ha puesto, como dice acá y como vamos a hablar ahora un poco, los dones, los talentos para perfeccionar a aquellos que son llamados a la iglesia justamente. Una de las cosas que me quedó y me queda muy en la retina, si bien nos enfocamos a perfeccionar a la iglesia, a perfeccionar a los santos, para que aquellos que el Señor ha apartado con dones y talentos puedan también perfeccionar a la misma, puedan también vestir a la novia, como siempre decimos, pueda también alimentar a la novia, tras los dones, tras los talentos, tras lo que Dios, tras la gracia que Dios le dio a cada uno. Y sí que es un tiempo bien difícil porque ya no lo estamos haciendo desde una plataforma en el templo, sino ahora desde nuestros hogares, a través de una cámara, a través de un celular. Pero quiero leerles lo que el Señor puso en mi corazón en esta tarde. Y quiero ir en la palabra al Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 16, el momento mismo donde Jesús hace su aparición oficial, si se quiere decir, en el templo como el Mesías. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en medio de reposo, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ya habíamos predicado sobre el año agradable, ese año de gracia, usted lo sabe. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, estaban puestos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? En otros evangelios dice: ¿no es este el hijo de José, cuya madre y cuyo padre conocemos? ¿No es este, en otras palabras, el que vive acá a la vuelta, el hijo del carpintero, que lo vemos con los hermanos? ¿No es este? Dice la palabra que Jesús mismo fue a la sinagoga, al templo de ellos, y se le dio a leer, porque era de costumbre, se le dio a leer el libro de Isaías. Y encontró, dice, buscó, estaba esta parte donde Isaías, en el versículo, en el capítulo 61 de su libro, escribe sobre el Mesías. Claro, en el diseño de
de Mesías en el diseño de Dios que los judíos tenían, no podían aceptar que aquel a cual ellos conocían, que se había criado en la región, que era hijo de carpintero, que conocían a su madre, a su padre, a sus hermanos, no podía entrar en ese concepto de iglesia, en ese concepto de Dios o de Mesías, del Hijo de Dios, de enviado. No podía entrar en su mente, porque ellos tenían un concepto de Mesías totalmente diferente. Ellos esperaban al Mesías que viniera, los sacase de la esclavitud de los romanos, que acomodara todas las cosas, ellos serían el pueblo elegido, Dios sería su Dios, solamente para ellos. Pero verdaderamente no podía entrar. Dice que Jesús toma el rollo, el libro, y lo lee, y lo habrá leído con tal unción, que dice que los ojos de ellos estaban puestos en él. Me imagino que el Señor leyó el rollo, fue, se sentó y todos habrán hecho un paréntesis esperando más de ese hijo de carpintero. Y no podían entender que ese chico a quien ellos, o ese hombre a quien ellos conocían, hoy estaba dando una palabra de vida en ese lugar, en ese templo, en la sinagoga de ellos. Me imagino que, y dice la palabra, que el Señor se levantó y les dijo: hoy se ha cumplido en ustedes esta palabra. Pero claro, en algún momento ellos habrán visto y habrán sentido en su corazón: ¡wow! ¡Qué tremendo! Esta palabra nunca la hemos escuchado de esta manera y hoy la estoy viviendo de otra forma. Estaban anonadados por lo que el Señor estaba haciendo en su mente y en su corazón. Y me imagino que por un momento ellos habrán visto la gloria de Dios en ese hombre. Y también les duró poco, porque en un momento dado dijeron: pero este no es el hijo del carpintero, y empezaron a murmurar. Y toda esa celestialidad y toda esa presencia de Dios que ellos sintieron en ese momento quedó diluido, quedó en nada, por entender que en el concepto de ellos no podía caber que ese humilde carpintero, a quien ellos conocían, sería el Mesías, sería el enviado, el Hijo de Dios. Terrible palabra. Quiero basarme con esta palabra en lo que el Señor puso en mi corazón en este día. Y es la preocupación de estos tiempos proféticos, donde vemos que la venida de Cristo, el regreso de Cristo, está muy latente. Estamos viendo señales, están produciendo señales que nos están diciendo que el Hijo del Hombre, aquel que un día se levantó y leyó el libro de Isaías y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, ese mismo hombre está por venir ahora. Estamos a la puerta, el Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, el que oye mi voz abrirá la puerta, yo entraré, cenaré con él y estaré con él, y él conmigo. Lo que me preocupa en este tiempo es que nosotros como iglesia, y muchos de nosotros que somos iglesias, y aún que hemos sido apartados para uno de los dones, fuimos capacitados para algunos de los dones que el apóstol Pablo habla en la carta a los Efesios, que aún nosotros en este tiempo sigamos tratando, o que la iglesia tenga que seguir tratando de delinear cuál es
el diseño que tenemos que seguir. Claro que la iglesia se va perfeccionando, no es que la iglesia se va adaptando, sino que los tiempos que están viniendo, necesita la iglesia de la revelación para entender los tiempos. Y ahí acomodarse al mismo, sin dejar sus orígenes, sin dejar su fundamento que es Cristo. Pero sí necesitamos rever y ver cuántas de las cosas que hemos hecho pandemia anterior, para no volver a hacerla en el momento que volvamos otra vez a nuestros templos, a nuestras casas, otra vez que volvamos a la actividad, a desarrollar los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Y claro, parecería que el Señor desde el cielo te dice, pero ¿cómo todavía siguen aprobándose para la edificación de la iglesia? ¿Hasta cuándo? Voy a venir y todavía ustedes están construyendo, están por la primera hilada. Claro, es que días pasados me tocó hablar con una persona y me decía, pero si Dios es Dios y es bueno, ¿por qué está permitiendo todo esto? A usted le pasará. Y es que también la gente, en el concepto que tiene de Dios, tiene un concepto donde no puede entender a Dios. Cree que porque Dios es Dios, va a hacer todas las cosas perfectas. De hecho que las hizo, de hecho que las hace. Pero Dios le dio al hombre libre albedrío. Esta persona con quien hablaba conmigo perdió no hace mucho a su mamá, a su hermano, todo de enfermedades tremendas, no del COVID, sino de enfermedades muy, muy fuertes. Y estaba mal en su corazón. Pero verdaderamente, si a esta altura del mundo, si a esta altura de la vida, la iglesia todavía sigue en la edificación de cómo tenemos que ser, creo que hemos perdido mucho tiempo. Y los oradores del Congreso nos daban cada uno su punto de vista, aquello que el Señor había puesto en su corazón y tremendamente nos nutrimos y dijimos gloria a Dios y estamos, yo de tanto en tanto lo reveo a la madrugada y me encanta. Pero tenemos que saber, mi hermano, que como lo judío en su mente no estaba diseñada la iglesia de la forma que Jesús la vino a proponer o que Dios la proponía a través de su Hijo, del Mesías, hoy también la gente tiene esa misma postura de Dios. Hoy la gente tiene esa misma postura de Dios. Y nosotros estamos avanzando en la vida con un llamado, la iglesia, con un llamado que el Señor nos hizo, un llamado diferente, a presentar en la tierra lo que es del cielo. Y claro, y por un momento la gente necesita y nos viene a ver y la gente busca de Dios y entiende que el buscar de Dios lo hace a través de una persona de Dios. Pero qué difícil cuando a la hora que uno tiene que ministrar las cosas de Dios, la gente ve o vea lo que los judíos veían. No a Dios, no al Mesías, no al Hijo de Dios, mucho menos, sino a un humilde carpintero. Porque no cabe en la mente de las personas que Dios se dignó de usar hombres y mujeres sencillos, hombres y mujeres con un llamado, a lo cual Dios perfeccionaría
y que en ellos estaría la dirección de los conceptos de vida de un hijo de Dios. Y qué difícil que nos pone a nosotros, porque hoy seguimos edificando la iglesia. Hoy entendemos que estamos aprobados al fin. Y la palabra aprobado a veces nos queda muy grande, muy grande. Y humildemente a través de esta palabra yo quiero cambiar la palabra aprobado y poner la palabra habilitado. Porque aprobado se entiende por un concepto terminado, por una obra terminada, por un hombre aprobado para lo que Dios mandó hacer, una mujer. Y en muchos de los casos todavía en nosotros no entra el concepto también que deberíamos tener para manifestar la gracia, el don, el talento que el Señor nos dio. Y ya no como un aspirante, sino como una persona habilitada. Por eso permítame, yo voy a hablar ahora no de la palabra aprobado, sino de la palabra habilitado. El concepto de iglesia que Jesús venía a traer y el diseño de la iglesia que el Señor venía a presentar no era un diseño formado desde abajo, porque se le ocurrió a un carpintero y a su familia que su hijo comenzara un ministerio en esta tierra, diciendo que era el ministerio que venía de parte de Dios. Y todo lo que iba a venir luego, sino que la iglesia, sino que lo que Jesús vino a presentar no era de abajo, era de arriba, era de Dios, era de un Dios trino. Por eso el Padre envió a su Hijo y su Hijo dejó el Espíritu Santo, un Dios trino que seguiría a la iglesia y que marcaría, definiría los tiempos, cómo andar, cómo avanzar, entendiendo tras las revelaciones de Dios. Todo el tiempo Dios está revelando su palabra en la vida de los hombres que fueron habilitados, y algunos hasta fueron aprobados para realizar la tarea de Dios en la tierra. La amada iglesia. La iglesia no nació de abajo, de un humilde carpintero. La iglesia nació de arriba, de un Dios trino. Y entonces, claro, se nos mezclan esas cosas, porque los demás nos ven como personas de abajo, y de hecho que lo somos. Y todo el tiempo estamos conviviendo con esa visión que viene de parte de Dios, que viene de arriba, pero con los problemas, con la cotidianidad que nos toca como ser humano vivir todos los días. Y acá quiero hacer un paréntesis entre habilitado y aprobado. Porque dice que el Señor, en la carta a los Efesios, dice que el Señor le dio dones y talento y gracia para perfeccionar a la novia, pero déjeme decirle que faltó algo. Y con esto no quiero poner en tela de juicio, por favor, a lo que Pablo escribió, sino que yo le agregaría a la habilitación y a la aprobación de parte de Dios, le agregaría reino, le agregaría gobierno. Cuando hablo de reino, hablo de gobierno. Jesús vino a proclamar el año agradable y vino a extender el reino de Dios. Dice, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, a poner el reino de los cielos, el reino de Dios, a través de la iglesia, al alcance de la mano.
y aquellos que el Señor eligió para perfeccionar a los santos, entrar en un cambio de vida, de un cambio de gobierno, para que ellos puedan impartir de parte de Dios ese cambio de vida, ese cambio de modelo, ese cambio de reino, ese cambio de gobierno en la vida de las personas, en la vida de la iglesia. A vivir una vida de reino y a cambiar para cambiar. A cambiar para poder cambiar a los demás. Porque dice la palabra en Efesios que el Señor le dio dones y talentos, y a algunos los ordenó como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores, a otros como maestros, para perfeccionar al cuerpo de Cristo. Claro, es una tarea bien grande, porque el estar habilitado nos tiene que llevar a ser aprobados. Porque déjeme decirle que cuando el Señor designa estos lugares, no es una tarea fácil. Porque todo el tiempo estamos, como decía un orador, todo el tiempo estamos mirando la iglesia desde arriba o desde abajo. Si yo la miro de arriba, puedo ver una definición acabada de la persona. Pero en el mientras tanto estoy trabajando con la persona de abajo, con el hombre, con la mujer de abajo. Entonces, cuando la persona que está llamada, habilitada, aprobada para vestir a la novia, tiene que tener una vida de reino. Mi vida tiene que tener un gobierno de parte de Dios. Yo tengo que caminar por la vida siendo un simple carpintero, siendo un hombre común, el común de las personas, trabajo, estudio, me muevo en la sociedad, pero mi vida tiene que tener una vida de gobierno de Dios. Porque no solamente cuando llega el domingo voy a la iglesia, voy a la casa de Dios, o hoy en este tiempo tomo un WhatsApp y tomo un teléfono y mando un WhatsApp o mando una prédica o algo, en ese momento tengo que tomar esa autoridad divina y exhortar y hablar y ministrar al pueblo de Dios, a la iglesia. Claro, entonces después la gente nos ve por la calle toda la semana y ya no estamos vestidos de sotana y ahora se nos hace más difícil. Porque estamos conviviendo todo el tiempo con el hombre terrenal. La iglesia no nació de abajo, nació de arriba, pero Dios se ha dignado a usar a los de abajo para mostrar a los de arriba. Pero la aprobación tiene que venir en el mismísimo momento cuando emprendemos la tarea y a tener un cambio en una vida de reino, en una vida de gobierno de parte de Dios. Cuando compramos el terreno para edificar nuestra iglesia, ya teníamos todo un paredón alrededor. Me acuerdo que Manuel me dice, papá, pastor, ya tenemos, tiene columna, y cuando yo lo fui a ver, no miré lo que tenía abajo, sino miré lo que podíamos hacer para arriba. Y cuando pudimos comprar el terreno a través de la voz de Dios, usted lo sabe, iglesia amada, enseguida cuando replanteo lo que Dios ponía en mi corazón, en mi mente para hacer lo que es hoy, me daba cuenta que esas columnas que a cualquiera le hubiera servido y que nos salió más caro a la hora de comprar el terreno porque tenía columna, para lo que nosotros queríamos no nos servía.
para lo que yo tenía en mi mente, lo que Dios había puesto en mi corazón, esa columna, iban a ser de estorbo. Hubiera preferido que no hubiera habido columna ni fundamento abajo, hubiera preferido no tener eso, porque sobre esas columnas pequeñas, sobre esos fundamentos pequeños que tenía para levantar una casa, para soportar una casa, nosotros tuvimos que cavar mucho más profundo. Y esas columnas pequeñas que estaban preparadas para sostener una casa, ya no nos servirían para el concepto que yo tenía de edificación de parte de Dios. Así es Dios con nuestras vidas. El Señor nos mira como hombres y mujeres aprobados en el concepto de iglesia que Él tiene. Pero muchas de las columnas, muchas de las raíces, muchas de las cosas que nos sostenían como padre, como madre, como creyente, no sirven, no nos sirven. Es más, muchas veces nos son de estorbo. Y eso tenemos obligadamente que llevar a los pies de Cristo, que pase por la cruz y empezar a entender y a vivir una vida de reino, una vida de gobierno, para hacer la tarea de los oficios que el Señor puso a cada uno de hombres y mujeres simples, sencillos, para edificar la iglesia. Aprobado por las circunstancias, decía una frase de uno de los oradores. Y dice, si el evangelio que tú anuncias o que tú predicas o que tú crees que fuiste llamado a dar no pasa por la cruz, no es evangelio. Como hombre de Dios, como pastor de la iglesia, tenemos un montón de buenas intenciones, de hermanos y hermanas con buenas intenciones para desarrollar la tarea dentro de la iglesia. Y lamentablemente yo a veces me pongo en una postura tirana, creo que le sucede a todos los pastores, en a veces tener que decir no a determinadas cosas. Porque entiendo que el tiempo se está acabando, mi hermano. Y son buenas intenciones lo que los hermanos tienen como llamados a edificar la casa de Dios. Son buenas las intenciones. Pero muchas veces son intenciones terrenales. Y entonces son intenciones que por ahí no beneficiarían tanto a la iglesia en estos tiempos. Entonces, claro, nosotros estamos llamados para perfeccionar a la iglesia, a los santos. Y tenemos que tener esa vida en equilibrio, personalmente, como pastor, como hombre de Dios. ¿Cómo tengo que mirar a la iglesia? ¿La miro desde arriba? ¿La miro desde abajo? ¿Cómo miraba ese terreno cuando lo compramos? ¿Lo miraba lo que tenía abajo o lo miraba lo que debía hacer? Hoy nuestro templo está sostenido por las mismas columnas, las mismas cantidad de columnas que tenían, pero columnas 4 o 5 veces más fuertes, con más profundidad de lo que tenían antes. ¿Por qué? Porque va a sostener una estructura tremenda, un peso tremendo, donde la responsabilidad de los que están adentro corre por cuenta de la construcción. Así es Dios con nuestras vidas. Si nuestras vidas como líderes no pasan por el gobierno de Dios, por el reino de Dios, no estamos habilitados, pero todavía no estamos aprobados para santificar a la iglesia, para santificar a los hermanos. Primero tenemos que pasar nosotros mismos por esa vida de cambio, por ese gobierno de los cielos. Nuestra vida tiene que ser gobernada. Los demás tienen que vernos, mirarnos y decir, no, este hombre, esta mujer son gobernados por Dios.
están en el reino de Dios, en el gobierno de Dios. Y cuando digo gobernados en el reino de Dios, en todas nuestras áreas, no en el área del domingo nada más y en lo que yo creo. El diseño de la iglesia está hecha de arriba y no de abajo. Nosotros tenemos que soltar palabra de vida, palabra de Dios, no palabras terrenales. Preparados en el diseño de Dios. Yo diría habilitados para ser aprobados. Seguramente, claro, que vamos a ser aprobados. Muchos de los que están dando vuelta, confundiéndose con la sociedad, que fueron llamados y estaban habilitados, no quisieron entrar en esa vida de cambio, en esa vida que la iglesia necesariamente de arriba tiene que entrar, y hoy andan deambulando, perdidos, porque no permitieron que sus vidas se transformen, pero sí pretendían transformar la vida de los demás. Y entonces nos enojamos con el pastor, nos enojamos con los diáconos, nos enojamos con fulano. Mirá, el pastor siempre el mismo, siempre. Tenemos la capacidad de discernir las cosas, si Dios nos permite discernir las cosas, y tenemos que llevar una vida, un evangelio de reino, de gobierno de Dios. Aprobado por las circunstancias. Si el evangelio no te lleva a la cruz, lo que predicamos no nos lleva primeramente nosotros a la cruz, no podemos llevar a los demás. Hay cosas en nuestra vida que tienen que morir necesariamente para ser aprobados, si no seguiremos siendo habilitados y nunca aprobaremos. Si no mueren nuestro yo, nuestras cosas, nuestros pensamientos, lo que nosotros creemos que tiene que ser el concepto de la iglesia, creemos. Pero como les dije, la iglesia no nació de un carpintero, la iglesia nació de un Dios, y la iglesia nació de un Dios trino, del corazón de Dios, bajado al Hijo, Dios mismo, que se presentó un día a leer el libro de Isaías, ahí en el templo de ellos, en la sinagoga, pero continuó con el Espíritu Santo dando revelación. Por eso tenemos que permitir el gobierno de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo miramos a la iglesia? ¿De arriba o de abajo? Si yo la miro de abajo, miro a un carpintero, veo una mujer, Pero hay momentos que nosotros necesitamos que ese carpintero tome la autoridad que Dios le dio. Tal vez seguiremos siendo para los demás carpinteros, otro tornero, colectivero, lo que usted quiera, pero con una vida transformada, con una vida de reino, con una vida de gobierno en nuestro hogar primeramente. Porque si queremos cambiar, si queremos gobernar, por eso muchas veces siempre las críticas van hacia el pastor, las críticas van hacia los demás, como el pastor que impide esto, impide aquello. Nosotros como hombres de Dios tenemos que estar un paso más adelante y ver que las buenas intenciones a veces no hacen a la tarea que el Señor nos vino a dar en este tiempo para su amada iglesia. ¿Cómo miramos? ¿Miramos al carpintero o miramos al Hijo de Dios mismo? Mi hermano, si nosotros miramos a Cristo como al carpintero, no podemos esperar un milagro de parte de Él. Aquella mujer sirofenicia se acercó y ella no estaba habilitada, no les correspondía recibir una atención de parte de Dios, un milagro de parte de Dios. Sin embargo, no vio al carpintero, vio al Hijo de Dios caminando, y cuando vio al Hijo de Dios, vio la oportunidad de entrar en ese cambio y de pedirle, de reconocerle a Él como el Hijo de Dios y recibir su milagro. Su hija fue liberada, su milagro fue recibido. Estamos aprobados
aprobados, pero nuestro milagro todavía de cambio de vida no está producido, porque seguimos mirando al carpintero, nosotros mismos nos seguimos moviendo como un carpintero, pero no vemos en el Hijo de Dios, al Dios Trino, no vemos a la persona que el Señor puso adelante como el ungido, como el hombre de Dios, como la mujer de Dios. No nos vemos a nosotros mismos muchas veces como la persona que el Señor nos puso, como el ungido. Si vemos al Hijo de Dios, si vemos al Hijo de Dios desde la soberbia, desde arriba, desde que la sabemos, la tenemos toda, la creemos, nunca llegaremos a lograr lo que el centurión, que él tenía esa superioridad, él tenía ese rango de autoridad. Sin embargo, cuando fue a Jesús, fue a los pies, le dijo: Señor, no soy digno de que tú entres a mi casa, a mi vida, a mi hogar. Sin embargo, Jesús le dijo: oh, nunca vi tanta fe, se ha hecho lo que has pedido, soltá la palabra, le dijo el centurión. Muchas veces soltamos palabras y nos quedamos con las palabras que nosotros seguimos teniendo y no entramos en el cambio, en ese cambio de gobierno del reino. Si miramos, mi hermano, solamente al amigo, como María lo tenía en Jesús, jamás romperíamos ese frasco de alabastro, de nardo, puro, dice la palabra, hasta derramar todo. Dice que María lo rompió, no lo quiso abrir, no quiso guardarse nada para ella, lo rompió para que se derrame y para que el olor, la fragancia llegue a toda la vida, a todo el lugar donde estaban. Hermanos, si vemos al carpintero, jamás caminaremos sobre las aguas. Si vemos al carpintero, jamás podremos entender cómo ese hombre tiene tanta autoridad para hacer callar aún los vientos y el mar se lo obedece. Mi hermano, estamos habilitados. Pero a través del cambio de reino, del cambio de gobierno en nuestras vidas, vamos a ser aprobados. Y Dios no nos mira como habilitados, Dios nos mira como aprobados. No le fallemos a Él. ¿Cuánto tiempo hace que estamos en las cosas de Dios y todavía no hemos entrado en ese cambio de reino, de gobierno? Seguimos gobernándonos como nosotros queremos. El Señor te mira desde arriba. Iglesia amada, puede ser un carpintero, puede ser un operario, puede ser lo que tú seas de tu oficio. Pero el Señor te dio un oficio celestial para que a través del cambio de vida, para que a través del cambio de mentalidad, para que unidos, insertados en un cuerpo con una visión, puedas cambiar los fundamentos de tu vida, podamos cambiar los fundamentos de nuestras vidas y podamos sostener la gran cantidad de peso que es el ministerio. Y podamos contener a la gran cantidad de personas que están adentro. No es por capricho, no es por capacidad, no es por ser más rápido, más práctico. No. Es por visión, es por revelación de Dios mismo. Mi hermano, para terminar, no quiero discutir tanto gobierno, no quiero discutir tanto aprobación, sino me gustaría que podamos entender lo que la palabra dice cuando Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Estamos aprobados, estamos habilitados a presentar un cambio en nuestras vidas para que los demás crean en nosotros. Mi hermano, que el Señor te bendiga, amada iglesia. Será hasta el domingo que viene. Es muy seguro tal vez que prontito estemos en casa. Los amo, que el Señor nos bendiga.